Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver la segunda parte de la prueba para la obtención del título de graduado en educación secundaria de la Comunidad Autónoma de Asturias. Es de la parte del ámbito científico-tecnológico, de la convocatoria de enero de 2020 y como podéis ver es la segunda parte del examen que comencé a resolver en un vídeo anterior. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son los siguientes: estadística, probabilidad, porcentajes, y luego hablaremos de partes de la biología y la geología, como el clima, la atmósfera, las plantas y las enfermedades. Y antes de comenzar el examen, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita si quieres estar al día de los vídeos que voy subiendo. Y te agradecería que me dejes un like, así yo sabré que os gustan los vídeos que estoy subiendo y haré más vídeos como este. Comenzamos. El ejercicio dice lo siguiente: otro aspecto importante del móvil es su memoria interna. Las aplicaciones que se instalan en el móvil son cada vez más numerosas y más pesadas. Si la memoria se llena, el dispositivo empezará a funcionar incorrectamente. Desde el móvil podemos analizar el espacio de almacenamiento que queda libre y qué tipos de archivos ocupan más memoria. En la tabla siguiente se recoge un ejemplo de almacenamiento de la memoria interna de un dispositivo móvil. Ahí tenéis la tabla con la cantidad de memoria que ocupan las distintas aplicaciones y archivos que tiene el teléfono móvil. Vamos a hacer un poquito de espacio para poder resolver el apartado A. Comenzamos. Representa la información de la tabla en un diagrama de barras. Muy bien. Para representar el diagrama de barras nos presentan esta cuadrícula en el examen. Nosotros vamos a poner en el eje Y los gigabytes y vamos a poner la escala de 1 gigabyte en 1 gigabyte, ya que el máximo valor de memoria ocupada son 8 gigabytes. Y en el eje X pues vamos a poner las distintas categorías que tenemos en la tabla. Y ahora vamos a ir poniendo, como podéis ver, la cantidad de memoria que ocupa cada una de las categorías. La primera que he puesto son las aplicaciones, que como podéis ver son 4 gigabytes. El firmware, que son 8 gigabytes. Y observad que voy poniendo la cantidad de memoria que ocupa cada una. Esto es muy sencillo: imágenes 1 giga, vídeos 2 gigas y las últimas dos categorías medio giga, por eso pongo medio cuadradito. En el apartado B nos dicen si la memoria interna es de 32 gigabytes, ¿qué porcentaje está ocupada? Utilice la información de la tabla anterior y razona adecuadamente la respuesta. Vuelvo a colocar la tabla para que tengáis los datos a mano y aplicamos la fórmula del porcentaje. El porcentaje de memoria ocupada es la memoria ocupada partido la memoria total por 100. Sumo toda la memoria que tengo ocupada y veo que son 16 gigas. Por lo tanto, el porcentaje de memoria ocupada, tal como veis en pantalla, es del 50%. En el apartado C nos dicen que el firmware, con los programas y las aplicaciones que vienen instaladas por defecto en los teléfonos, cada año que pasa se añaden más funciones para hacerlos más completos. De esta forma, el espacio que ocupa en memoria va aumentando. En nuestro ejemplo, ¿qué memoria ocupaba el firmware hace un año, suponiendo que este año aumentó un 12% hasta llegar a los 8 gigas actuales? Razona adecuadamente la respuesta. Para calcular la cantidad de memoria que ocupaba el firmware el año anterior, vamos a utilizar una fórmula que suelo utilizar yo cuando hay aumentos y disminuciones porcentuales. La cantidad final es igual a la cantidad inicial por 1 más el porcentaje de aumento partido 100. En este caso, sustituimos los datos. 8 gigas, que es la cantidad final, es igual a X, que es la cantidad que había el año pasado de memoria ocupada, por el firmware, por 1 más el 12 partido 100. Operamos y nos queda 8 igual a X por 1,12, ya que 12 entre 100 es 0,12. Y podemos obtener el valor de X despejando. X es igual a 8 partido 1,12, aproximadamente igual a 7,14.
Por lo tanto, podremos responder ya el apartado C. La memoria ocupaba el año pasado 7,14 GB aproximadamente. El apartado D dice lo siguiente. Algunas de las aplicaciones que más ocupan en la memoria interna, en megabytes, son las que veis en pantalla. Ahí están algunas de las más famosas. Nos preguntan, complete la tabla, exprese el porcentaje, redondeando a las décimas. Es decir, con el gráfico que tenemos ahí en la parte de abajo, tenemos que completar la tabla que tenemos aquí en la parte de arriba. Vamos a comenzar porque este es un trabajo bastante laborioso y pesado. Y espero que os quede claro cómo hacemos cada numerito de la tabla. En el diagrama de sectores observamos que Chrome ocupa la cuarta parte, es decir, 90 grados y un 25%. Por lo tanto, automáticamente, ángulo del sector en Chrome, 90 grados, porcentaje, 25%. Aquí no hemos tenido que hacer ningún cálculo, simplemente observar el diagrama de sectores. La cuarta parte de los 720 megas totales son 720 entre 4, que son 180 megas. Por lo tanto, la aplicación Chrome ocupa 180 megas. Continuamos. Los 90 megas de YouTube, vamos a ver ahora el porcentaje que representan. Dividimos 90 entre 720 por 100, igual a 12,5%, y lo anotamos en la tabla. Observad que cada cálculo que hacemos lo estoy colocando en la tabla. A continuación, comparando el YouTube y el Instagram son iguales, por lo que el ángulo es el mismo. Por lo tanto, vamos a ponerle a YouTube 45 grados. Asimismo, los megas de Instagram coinciden con los de YouTube, lógicamente, y por lo tanto vamos a poner ahí 90 megas. Seguimos. Como la suma de todos los ángulos es 360 grados, y ya tengo todos los ángulos excepto uno, puedo calcular fácilmente el ángulo de Facebook. ¿Cómo? Restándole a 360 la suma de todos los otros ángulos. Y podéis ver que nos da un ángulo para la aplicación Facebook de 150 grados. Y lo anotamos en la tabla. Seguimos. Como la suma de todos los porcentajes es igual a 100, calculamos el porcentaje de Facebook de la misma forma. Le restamos a 100 la suma de todos los otros porcentajes y obtenemos que el porcentaje de Facebook es el 41,7%. Seguimos completando la tabla, ya solo nos quedan dos huecos. Se calculan los megas que ocupa WhatsApp con una regla de 3. Vamos a verlo. Ponemos el ángulo y los megas. Y decimos si 360 grados son 720 megas, los 30 grados que ocupa WhatsApp en el sector circular se corresponderán con X megas. Hacemos esa regla de 3 directa y calculamos que WhatsApp ocupa 60 megas. Lo colocamos. Ya solo nos quedan los megas que ocupa Facebook. Podéis comprobar que ocupa 300 megas, ya que son los megas que faltan para completar los 720. Y ya tenemos la tabla que nos pedían completada. En el apartado D2 nos preguntan ¿qué porcentaje ocupa la aplicación YouTube con relación a los 32 GB de capacidad de la memoria interna? Exprese el porcentaje con dos cifras decimales y desarrolle el razonamiento elegido. Y nos dan las relaciones entre 1 GB y los bytes, que nos dice que son 10 elevado a 9, y 1 megabyte y los bytes, que son 10 elevado a 6. Bueno, de la tabla anterior podemos escribir que YouTube ocupa 90 megas y lo que vamos a hacer para poder calcular el porcentaje es transformar los gigabytes de memoria total, los vamos a expresar en megabytes. Haremos el oportuno factor de conversión, 32 gigabytes, la unidad que quiero cambiar es el gigabyte, la pongo abajo y la unidad que quiero poner la pongo arriba, que es el megabyte. Y la relación que hay entre los gigabytes y los megabytes la he escrito ya. Se simplifican los gigabytes y obtenemos que los 32 gigabytes son 32.000 megas. Ya puedo ahora calcular el porcentaje con la fórmula habitual. El porcentaje en este caso será la memoria ocupada partido la memoria total por 100. Podéis ver que es una cantidad de memoria muy pequeña.
90 dividido entre 32.000 por 100 es aproximadamente igual al 0,28% de la memoria. Por lo tanto, el porcentaje que ocupa la aplicación de YouTube es aproximadamente el 0,28% de la memoria total del teléfono. El ejercicio dice lo siguiente: un sistema operativo es el conjunto de programas principales que rigen el funcionamiento de un computador. Los sistemas más extendidos en los dispositivos móviles son Android e iOS. Decidir entre uno u otro depende del uso que se le vaya a dar y de las aplicaciones que más gusten al usuario o usuaria. En la tabla se recogen las preferencias de 300 personas con relación al sistema operativo de los teléfonos móviles. Ahí tenéis la tabla y nos piden en primer lugar que completemos la tabla con los datos de las personas que faltan. ¡Vamos allá! Otra tablita que hay que completar. En primer lugar, como hay 300 personas a las que se ha encuestado, vamos a poner que en el total hay 300 personas. A continuación podemos observar que mayores de 30 años son 130, 30 que utilizan iOS y 100 que utilizan Android. Por otro lado, por lo tanto, si 130 son mayores de 30 años, 170 serán menores de 30 años. Como podéis ver, iOS lo utilizan 30 personas mayores de 30 años y 120 menores, por lo tanto en total hay 150 personas que utilizan iOS, de lo cual se deduce que hay otras 150 que utilizan Android. Y por último, hay 50 personas que utilizan Android que son menores de 30 años. Ya tenemos la tabla completa. Ahora nos piden, si elegimos una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que prefiera el sistema Android? Para ello vamos a utilizar la regla de Laplace, que dice que la probabilidad de un suceso es el número de casos favorables partido el número de casos totales. En este caso serán 150 entre 300, ya que hay 150 personas que prefieren el sistema Android sobre un total de 300. Por lo tanto, la probabilidad es de 0,5. En el apartado C nos dicen, si la persona elegida prefiere iOS, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor de 30 años? En este caso volvemos a aplicar la regla de Laplace, pero solo vamos a trabajar con las personas que prefieren iOS. Por ello, la probabilidad será igual a 30 personas mayores de 30 años que utilizan o prefieren iOS sobre un total de 150 personas que prefieren iOS. Por lo tanto, la probabilidad en este caso será de 0,2. El ejercicio, como podéis ver, es de biología. En este caso, todo esto es teoría y os la tenéis que estudiar vosotros. Yo simplemente en estos ejercicios os voy a dar una guía por tratar de ayudaros, aunque como sabéis no es mi especialidad, porque yo soy profesor de matemáticas, de física y de química. De todas maneras, podéis parar ahora el vídeo para leer el texto que hay en pantalla, ya que yo no lo voy a leer en voz alta. Y a continuación yo os doy algunas guías para contestar esta pregunta. Ahí tenéis algunas cosas que comento. Los factores naturales que determinan el clima son los siguientes: latitud, altitud, el relieve, corrientes marinas, dirección de los vientos planetarios y estaciones del año. Últimamente se piensa que el ser humano con la emisión de gases de efecto invernadero está también condicionando el clima. Vamos a hablar lo que es el efecto invernadero, como podéis ver ahí, que se explica. Si necesitáis parar el vídeo, lo paráis y lo vais leyendo. También tenemos ahí cuáles son las consecuencias posibles de lo que sería el calentamiento global. En el ejercicio siguiente nos dice la posición de la Tierra a una distancia concreta del Sol y la acción reguladora de la temperatura terrestre que ejerce la atmósfera es lo que hace que tengamos el clima apropiado para albergar vida. Nos pregunta, ¿en qué orden se encuentra la Tierra en el sistema solar con respecto al Sol? De menor a mayor distancia, pues es el tercero detrás de Mercurio y de Venus. ¿A qué se debe la existencia de estaciones a lo largo del año? Nos dan 3 opciones. Nosotros vamos a elegir la opción correcta, lógicamente, que es la B. A que el eje terrestre se encuentra inclinado. Señale cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos o falsos sobre la atmósfera. Los comentamos rápidamente. El apartado A,
La capa de ozono nos protege de las radiaciones ultravioletas del Sol, eso es verdadero. La termosfera es la capa en la que se desarrolla la vida, eso es falso. El gas más abundante de la atmósfera es el oxígeno, eso es falso, es el nitrógeno. Y los gases de efecto invernadero retienen el calor, eso es verdadero. Seguimos con otro apartado, relacione los siguientes contaminantes del aire con su procedencia. Ahí nos ponen la procedencia y los contaminantes del aire. Las centrales nucleares, vamos a decir que están relacionadas con la radiactividad. El tubo de escape de vehículos, pues está relacionado con los contaminantes químicos. Las antenas de telefonía móvil están asociadas a las radiaciones electromagnéticas. Y las chimeneas industriales a los contaminantes químicos también. El ejercicio dice lo siguiente: el cambio climático es debido a la contaminación que producen gases que aumentan el efecto invernadero. Las plantas, debido a su tipo de metabolismo, son los seres vivos que más contribuyen a frenar el cambio climático. Ahí tenéis una hoja que recibe la radiación solar y transforma el CO2 en nutrientes y desprende oxígeno. ¿Qué tipo de nutrición tienen las plantas? Pues la nutrición de las plantas se llama autótrofa. ¿En qué grupo taxonómico se incluyen? Y nos da 3 opciones, pues es el de las metafitas. ¿Qué nombre recibe el orgánulo celular en el que la planta realiza la fotosíntesis? Pues se llama cloroplasto. Todo esto, lógicamente, es teoría, os lo tenéis que estudiar, no hay mayor razonamiento. ¿Cuál de las siguientes gases es el responsable del efecto invernadero? Nos ponen ahí el ozono, el oxígeno, el dióxido de carbono. Bueno, pues en este caso elegiríamos el dióxido de carbono, aunque también hay otros gases que generan efecto invernadero, insisto. Apartado E. ¿Cómo contribuyen las plantas a la disminución del efecto invernadero? Pues bueno, toman el dióxido de carbono del aire y mediante la fotosíntesis lo transforman en nutrientes para la planta. Así consiguen disminuir la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Apartado F. Indique 4 posibles actuaciones para evitar el aumento del efecto invernadero. Bueno, yo ahí he sugerido 4 posibles, os las dejo, ni siquiera las voy a leer, ¿vale? Si necesitáis leerlas, podéis parar el vídeo y las copiáis. Aunque por supuesto en internet hay magníficos documentales sobre el tema y hay muchísima información. El ejercicio dice lo siguiente: el cambio climático está originando nuevas enfermedades y el resurgir de otras ya erradicadas. Nos encontramos ante un problema de salud pública. La sanidad trabaja rápidamente para elaborar nuevas vacunas ante estas nuevas necesidades. Apartado A. Señale la definición correcta de salud según la Organización Mundial de la Salud, OMS. Bueno, pues es la que tenéis ahí en el apartado B. Estado completo de bienestar físico, social y mental. En el apartado B nos dice que clasifiquemos las siguientes enfermedades en función del microorganismo que las causa. Bueno, pues ahí tenemos la tuberculosis, lo causa una bacteria; la hepatitis lo causa un virus; el cólera lo causa una bacteria; y la candidiasis lo causa un hongo. Lógicamente, esto no hay nada de razonamiento, es de estudiárselo en el libro de biología que utilicéis para preparar el examen. En el apartado C nos dice: ¿cuál de estos 3 microorganismos presenta una célula procariota? Bueno, pues está claro que son las bacterias, ¿de acuerdo? Porque los virus no son células y los hongos no son procariotas. Apartado D. ¿Cuál de estas células pertenece al sistema inmunitario? Pues en este caso hablaremos de los leucocitos. En el apartado E, señale cuáles de las siguientes enunciados sobre vacunas son verdaderos o falsos. Vamos allá. ¿Contienen patógenos muertos o debilitados? Eso es verdadero, muchas vacunas. ¿Estimulan al sistema inmunitario para que produzca anticuerpos contra la enfermedad? Eso es verdadero. Se utilizan únicamente contra virus porque no existen medicamentos eficaces. Esto es falso, ¿eh? Hay vacunas también para enfermedades provocadas por bacterias. Y se vacuna a personas enfermas
para que superen la enfermedad. No es falso, las vacunas se utilizan para prevenir la enfermedad. Y por fin hemos terminado la segunda parte del vídeo y hemos completado este largo examen. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que le dierais un like. Y si queréis seguir recibiendo vídeos como este, suscribíos al canal y activad la campanita. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.